Muy buenos días, ya es jueves, es tiempo de hablar de espectáculos para comentarles que el día de ayer se estrenó este espectáculo mágico para toda la familia titulado Disney on Ice, el cual, arribó al Coloso de Reforma el día de ayer, va a estar del 18 precisamente del mes de julio al 5 de agosto para que toda la familia no se pueda perder este gran espectáculo. Tenía más de 8 años de no estar en nuestro país, arriba con todos los personajes e incluso hasta con Miguelito, este famoso personaje de la película Coco, y el tema Recuérdame. El día de ayer, se hicieron algunas escenas, entre ellas apareció Miguelito con su típica guitarra blanca interpretando el tema Recuérdame. Sin embargo, arribaron varios famosos y quieren saber exactamente cuál fue la información que virtieron. ¡Chequen esto! Muchas celebridades se dieron cita en el estreno del maravilloso espectáculo de Disney on Ice, Persigue tus sueños, que se llevó a cabo en el Auditorio Nacional, tales como Marta Julia, quien llegó acompañada de su nuevo galán y dejó en claro que le gustaría llegar a un acuerdo con su ex Salvador Ibarra por la pensión alimenticia y custodia de su pequeña hija Isabela. Llevamos un mes juntos, casi dos, pues es poco tiempo, pero muy contentos, pero feliz de la vida, claro, ojalá que sí. Luz Helena González reveló el lamentable momento en el que su hijo Santiago fue víctima de discriminación. Él lo tiró en un aeropuerto. Lo tiró en un aeropuerto porque Santiago chocó con él y se enojó y fue un chavo y lo tiró y pues bueno, gracias a Dios no le pasó nada a Santi, pero bueno, pudo haber pasado cualquier cosa, pero como adulto no te puedes meter con un niño, ¿no? Pues sí, caray, es que cuando tocan un hijo tuyo, qué cosas, ¿no? Leonardo de Lozán descartó que tenga más hijos con Sandra Echeverría. Híjole, ahorita no, tenemos mucho trabajo, es muy energético, nos quita mucha energía. José Eduardo Derbez descartó hacer carrera en Hollywood y desmintió que por no saber inglés, Eugenio Derbez, su papá, prefirió pasear por Rusia a su hermano Badir Derbez. Yo amo mi país, no tengo por qué irme a buscar trabajo a otro lado. Qué bueno que conviva con Badir, que se fomente la convivencia. Y Harry Geithner habló del fracaso de la cinta Femdom, la cual protagonizó al lado de Betty Monroe. En primer lugar, no es que sea mala la película, es regular. ¿Regular en qué forma? Pues prometieron aproximadamente unas 70 copias en el cine nacional y solo nos autorizaron 6. Y fuera de la Ciudad de México. O sea que en pocas palabras, nadie la vio. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, continuamos con más información del mundo de los espectáculos. El cantante Gualberto Castro celebró 84 años de vida rodeado de varios amigos. Asegura que está más vigente que nunca, que afortunadamente no le ha parado la carga de trabajo y lo siguen contratando por todo el interior de la República Mexicana, Centroamérica y hasta Sudamérica y algunos lugares de Estados Unidos. Y es que los hermanos Castro hicieron historia a lo largo de más de 50 años de carrera artística. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo y quiénes acudieron a esta fiesta? ¡Chequen esto! Gualberto Castro cumplió un año más de vida y lo celebró a lo grande, acompañado de familiares y sus más grandes amigos, tales como el Mago Frank, Felicia Garza, su primo Benito Castro, Ariana y Yoshio. Mejor regalo, ¿no? El ver que tengo tantos amigos que me quieren, que están aquí conmigo, que vienen a disfrutar de la fiesta. Además de desearle lo mejor en su día, sus invitados esto comentaron. Yo tengo festejando a Gualberto Castro 10 años en este lugar. Cuando me recibió hoy me dijo, yo te veía de chiquita, 84 años y tiene una voz privilegiada y cada vez que vengo a su cumpleaños siempre nos regalan unas canciones y yo le pido a Dios que el Conejo Blas siga con la voz que tiene, aunque sea 10 años más, ¿no? Es mi amigo, le debo parte de mi carrera porque ha sido pues una de las personas que pues me honró cantando mis canciones y aparte tuvo la magia de llegar al público, de ganar festivales con una servidora y ha sido pues uno de los elementos vitales para el desarrollo de mi vida como compositora. Nada más me lleva 12, yo tengo 72, 84 años, no voy a decirte que de admirarlo porque sería una exageración, pero desde los 6 años sí se me cae la baba con él. Para mí pues es un maestro, definitivamente, ¿no? Hicimos un concepto muy bonito, se llama Triunfadores del Festival, y a ver, ¿qué te diré? Estar con Gualberto en un escenario
hijo es maravilloso. El gran cantante que es Gualberto Castro es el gran amigo y es el amigo de todo el mundo. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Mucha información en torno al carrusel de los espectáculos. ¿Quieren saber exactamente qué les preparamos? ¡Chequen esto! Hoy en el carrusel de los espectáculos, debido al éxito de la bioserie sobre la vida de Luis Miguel, Miguel Alemán Magnani, gran amigo del cantante y productor ejecutivo del proyecto, ya negocia con Netflix la posibilidad de grabar la segunda temporada, en la cual ya se menciona el nombre de Andrés Rey, el imitador argentino de Luismi, para personificarlo en su etapa adulta. Gran escándalo el que han causado las declaraciones del director de cine Steve de Souza, pues reveló que durante las filmaciones de la cinta Street Fighter, Jean-Claude Van Damme consumía 10 gramos de cocaína fina al día. De Souza también dio a conocer que mientras grababan en Tailandia, Van Damme ponía de pretexto que tenía que entrenar para tener sus músculos a tono para sus escenas de acción, pero en realidad se escapaba a Hong Kong a comprar y consumir cocaína. Enorme éxito el que tuvo Alejandro Fernández en Madrid, España, lugar en el que se presentó con su Rompiendo Fronteras, en donde compartió el escenario con Sebastián Yatra. Un nuevo documental sobre David Bowie está siendo producido por la BBC de Londres, el cual sería la tercera parte de una trilogía hecha por el director y productor inglés Francis Whatley, quien ya ha realizado 2 cintas documentales más sobre la carrera del creador de Space Oddity. Se espera que este nuevo filme se estrene el próximo año. Para marcar el cuarto de siglo de la famosa cinta de Steve Spielberg, Jurassic Park, se instaló una estatua del personaje Ian Malcolm, inmortalizado con el torso descubierto en el enclave londinense del Puente de la Torre. La figura de 7.6 metros de largo y 3 de alto se descubrió a orillas del río Támesis como iniciativa del canal online Now TV. Por fin se dieron a conocer las primeras imágenes, así como el tráiler de la nueva temporada de Narcos en Netflix, en la cual aparece Diego Luna, quien dará vida a el capo Miguel Ángel Félix Gallardo. Esta nueva temporada explorará los orígenes de la guerra moderna contra las drogas, volviendo a sus raíces. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, continuamos con más información. El día de ayer se volvió tendencia precisamente el nombre de Alfonso Cuarón. Y es que va a encabezar la película Roma, el Festival Internacional de Nueva York, en su edición número 56. Esto va a ser el próximo 5 de octubre allá en la ciudad de Nueva York. Roma narra un poco la historia de este director, por supuesto fue filmada en blanco y negro aquí en algunas calles de la colonia Roma en la Ciudad de México. Quedó tan perfectamente editada y el sonido es tan exacto que bueno, se sorprendió toda la crítica especializada en cine. Entonces ya lo estaremos viendo porque bueno, va a estar en 2 plataformas, va a estar en una digital como es Netflix y por supuesto va a salir en varias salas de cine. Felicidades a Alfonso Cuarón.